Buen día señores, y están aquí con un nuevo mazo que presentarles. En esta ocasión les quiero compartir mi mazo de Token Tribunal, que es la segunda creación de mazos tokens en mazos de 3 colores. Como pueden recordar, el primero fue en Redoran y ahora toca el mazo de Tribunal. ¿Por qué en Tribunal? Si recuerdan, durante Heroes of Skyrim, el mazo de Mago Tokens resultó ser bastante popular porque era bastante efectivo. Era un mazo muy agresivo que tenía reach desde la mano, tenía mejores criaturas de costo 2 y 3 que cruzado, e inclusive permitió a su creador, Turquoise Link, llegar a leyenda número 1 y quedarse en ese sitio. Fue un mazo muy poderoso. Realmente quise adaptar esta idea a este tipo de mazos en Tribunal, más que nada porque el Arcanon Sarjoni es una carta muy flexible que permite jugar todo lo que quieras. Te permite jugar midrange, te permite jugar agro, te permite jugar tokens y te permite jugar control con todas sus bendiciones. Es muy potente. Entonces lo que estoy haciendo es mezclar el arquetipo de tokens en mago y brujo y darle un cierto comportamiento midrange con hechicero, con sorcerer. Entonces realmente estoy manteniendo el mismo núcleo de mago tokens. En este caso son Warcrafter y Daggerfall Mage, que son cartas con custodia que te permiten hacer cambios. Son cartas también como Lightning Bolt, que es realmente la acción que te va a permitir hacer daño más que hacer cambios. Y Airen, que se introdujo para atraerte a Lightning Bolt. Finalmente yo meto Ancano del partido azul para meter esa parte como midrange y también para terminar la partida si lo necesitas. De la parte de brujo estoy metiendo las catapultas. Realmente las catapultas son lo que le dan el poder agresivo a esa versión de tokens en brujo. Sin embargo, también estoy metiendo algunas cartas como Caspar Scout para un pequeño motor de robo y al Velotti Assassin como un pequeño removal y que también me va a permitir fortalecer mis criaturas en la mano. Por otro lado, estoy metiendo a Tullius, más que nada porque no tenía otra carta de turno 6 que pudiera contribuir al efecto de la Resolute Ally para activarla, ya que Mago Tribunal realmente no tiene muy buenas cartas agresivas multiatributo con amarillo. Entonces sí tuve que sacrificar un poquito ese tipo de cuestiones, más que nada porque estoy metiendo muchísimas cartas azules y tuve que meter algunas otras amarillas que no son tan buenas, bueno, más bien no buenas, pero de calidad dudosa, como Cleric of Kain y Pack Leader. Realmente Pack Leader me gustó mucho porque contribuye mucho a la temática de tokens. Y si es una carta a la que no tienen respuesta, te puede arrollar por sus tokens que genera, porque prácticamente se vuelven lobos 2-2 por el efecto de Pack Leader. El núcleo es exactamente lo mismo, el núcleo amarillo. Sin embargo, tengo que considerar y tengo que admitir que Resolute Ally aquí no es una obligación. Realmente el mazo se juega con más como un midrange super agresivo. Y Resolute Ally termina siendo una carta que, bueno, se activó, chido, ¿no? Pero si no, pues realmente no pasa nada. Los MVPs aquí siguen siendo las catapultas con los Pit Lions en turnos 2 y 3. Y logran ir a la cara, es prácticamente GG porque es un turno arrollador. Bien, el mazo es una estructura que ya conocen. Estamos mezclando dos arquetipos bastante conocidos en Heroes of Skyrim. Espero que les haya gustado la idea del mazo. A continuación les presento una serie de videos que demuestran su comportamiento ante distintos arquetipos actuales del meta. Y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, recuerden que son bienvenidas. Hasta la próxima. Muchos mazos. Le pegó obviamente a los mazos Goblin y de mercado, ¿no? Que son como que los nichos, vas a ponerle como que secundarios e indirectos del nerf, ¿no? ¿Qué hacemos? Voy a quitar la catapulta. No tenemos anillo. Van a ver cómo va a quedar este mazo. Bien ching. Bien, chidondongo. Después también le pegó directamente a los mazos. Obviamente decían que Telvanni, Conscription y todo, sí. Pero también le pegó a Lalu, porque ya no se puedes traer a los Firebrands. En Telvanni ya no te puedes traer a los Cruel Firebloons.
By the 8th they will meet their mate and fight like a child. Y a todo verde ya no te puedes, todos los mazos midrange verdes ya no te puedes traer a los, You will feed my clan. ¿cómo se llama? A las maldiciones. Y eso era prácticamente la esencia de todos los mazos midrange verdes. Ok, entonces es posible que este tipo esté jugando Doomcrag con profecías, lo cual se me hace un poquito extraño. No tiene sentido jugar el tomo, se muere. Gall pox. Este va a ser un matchup difícil porque Doomcrag tiene la ventaja aquí. Además de que tiene el anillo, y el anillo me hubiera favorecido mucho. Bueno, pues esperemos que no nos vaya tan mal. ¿Airen? No, Airen todavía no me sirve. Entonces vamos a jugar. Airen todavía no me sirve para nada. Todavía no tengo acciones. Realmente Airen es para traerte Lightning Bolts, más que otra cosa. Aunque me desagrada bastante que le haya caído el O sea, la suerte de este tipo. Tiene las cartas indicadas. ¿Ganaste? Sí, sí gané. Digo que ya al final estuvo jugando, sacó sus mamuts y todas esas cartas que estaban así bien locochonas. Ok, veamos, ¿qué pasó? Ah, mi estimado Master con esa suscripción Prime. Ay, sabes que siempre vas a tener un lugar muy grande en mi corazón. Ahí se viene el vampiro. Muchísimas gracias. Ah. Y sacó una profecía el perro este. Ah. The Dark Brotherhood is a pox, and I shall cure it. By the 8th they will meet their mate. Prometidos deuda, entonces, mamá, muchas gracias. Ya sabes que fuiste el primero y siempre serás el primero. Solo tengo esta carta por este tipo de mazos tan pelmazos. We must protect our stronghold. Bleed for me, mortal fool. Esto no ayuda en nada ya. Esto ahora sí ayuda. Gall pox. This is on your head. Woohoo. Bien. Tengo desde que siempre tengo Amazon Prime, así que al menos un suscriptor tiene asegurado. Sí, es bastante útil. A mí también me gusta tengo Amazon Prime porque luego sí hay buenas ofertas. Bueno, entre comillas ofertas, ¿no? Pero también por el Amazon, ¿cómo se llama esta chunche? El Prime Video tiene buenas cosas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lightning Ball a la cara. Sí, Lightning Ball tiene que ir a la cara. No puedo permitirme hacer cambios tan lelos. Careful there, friend. This is on your head. Está buenísimo. Wait, did you hear that?
Esto está buenísimo, ya llegó la luz de los tres. El problema ahorita es que se va a empezar a sonar como loco. I smell the stench of the living. Greetings. My arrows shall fly true. Bien. I live for this. The Om CB provide for all the... Muy bien, ¿cómo va a estar esto? Sheor take you. This is on your head! Sheor take you. Out upon it. Ok, ya casi se está quedando sin cartas, eso es bueno. El detalle está en que se está sanando muchísimo. Pero tengo criaturas bien gordas, a menos que saque otra Sharpshooter. Aquí. El tercero. No es bueno. La ventaja es que no va a poder activar al... Feldemire. ¿En serio? ¿Qué habrá hecho eso? Ni idea. Entonces, ¿vale la pena quitarle las keywords a alguien? I am death! 5 y 4 son 9 y 3 son 12. Entonces no puedo jugar. No puedo jugar a Irene ahorita, de hecho. Y tampoco voy a activar el efecto de la catapulta. Entonces lo que voy a hacer es simplemente limpiar. Show some respect. I live for this. May the ancestors bless us. Así ya estamos bien. Y al siguiente turno tengo al Peniculatus más alguna cosa que se saque. Y ya. Ganamos, chavos. Como ven. La que nos dio la partida fue esta chuncha de aquí. Ah, bendito Black Dragon. Eres un amor. ¿Cómo podemos ganar? Esta tiene que atacar al último. Pero todavía tiene una Sharpshooter, entonces hay riesgo de que... I am death! Prefiero volarme una runa en lugar de dos. History shall remember this day. Y preguntarán ¿por qué? Porque el riesgo de que me saque una Sharpshooter es menor si ataqué con la de 11 a que si ataco primero con la de 7 o cualquiera, ¿no? Entonces ese riesgo estaba latente. Pues de repente ya no estaba en el mapa y dices, pues qué onda, ¿no? Entonces ya la tenías que volver a construir en otro lado. Ese sí tampoco me gustó. Pero en general nunca he visto nada tan desagradable desde mi punto de vista. Para el juego, ¿no? Me gustó mucho, la verdad. Muchísimo. Ay. Esto es malo. Bueno. La ventaja de esto es que si saco al Resolute Ally ya no lo voy a tener. Bueno, tengo mayor probabilidad de que active. Hablando de... I slay the unworthy. también empecé a jugar Artifact. Me gustó, les digo que me gustó mucho Artifact, pero... ¿Cuál es? Es difícil de... Es difícil de entrar a ese juego. Should have been more words. Soldiers, report. How can I serve your orders? Es difícil de entrar a Artifact, pero me gustó muchísimo. Te permite hacer como que mezclas de juego bastante interesantes. I smell the stench of the living. Ok, estoy muy tentado a jugar Hive Defender. Pero si se activa esta chunche, puedo mantener vivo al Veloti Assassin. Entonces, por favor, niño de Atocha, Hold your position. me lleva la... Should have been more words. Ah. Ok, ya ni modo. Dice Legends es el juego de cartas más amistoso. Sí, bueno,
La verdad, después de que vi Artifact, hasta dije Hearthstone es súper generoso. O sea, no te da nada, pero nada, nada, nada. Tiene la ventaja de que te permite jugar el dichoso draft fantasma, como le llaman. Que no es malo. Prepare to die. Acknowledged. Into the breach. Me gusta mucho, pero pues realmente no juegas con tus cosas, es como si les pidieras prestadas. Y al final del día terminé regresando a Legends porque me gustó muchísimo como la construcción de mazos, las mecánicas, que pues tienes acceso a ciertas, pues a más recursos, ¿no? De cartas, free to play, todo lo que quieran, ¿no? Eso fue lo que al final del día me gustó más. Acknowledged. You will not pass. Y por lo que terminé pues con mi preferencia al juego, ¿no? Into the breach. By the fires of oblivion. Con eso terminé regresando a Legends a construir mazos. Y eso me ayudó porque sí como que me sacudió un poquito el mundo de que no, pues es que hay que jugar Control así, o hay que jugar Telvania así, o Legends así. Y no, realmente el juego es tan amistoso que te permite jugar como tú quieras. O sea, tal cual. Easy as hunting a red skeever in the snow. Sovngarde awaits you. Ah, esta nueva animación está padrísima cuando se activa el Beast Form. Está hermosa, está divina. Face me and die. Que está cargando un poquito la mano de este lado. Pero tenemos profecías. Should have been more worthy. Ok. Le cayó la que no debía, pero bueno. Sheol take you. I hear and obey. Podría jugar... Ay, mosquito, mata mosquito. Sorcerer's Negation aquí, matar y dejar vivo a pero creo que no vale la pena todavía. Acknowledged. By the eighth they will Esta es meet otra their carta mates. que también ha sido un poquito menospreciada. Obviamente se juega mucho en el mazo de Petamax. Le brinda muchísimo robo de cartas tan necesario. Y que al final de cuentas el +1 no le afecta tanto. Ah, la maté. ¡Ah! Easy as hunting Pero a a red los tokens skeever también in the les da snow. muchísimo valor. Sovngarde awaits you. Catapulta. La catapulta va a ser problemática. You have met your end. Ok, vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a hacer esto, chavos? Puedo echar a la cara a estos dos, después jugar Sorceress y el tomo. Creo que sería la opción más agradable. O sea, tengo cartas tan chiquitas y le tienes que dar al pack leader. Out upon it. Entonces el tomo va aquí. Out upon it. Y hasta eso nos ayudó mucho que nos haya salido otra scout, la verdad. Estoy pisando algo. Una tabla. Nos permitió aprovechar ese de mana que nos iba a sobrar. Aunque realmente no sé si era mejor jugar al Pit Lion para cerrar la partida. Porque teníamos 7 en el siguiente turno. And we'll pay the blood price. Uy. Uy, uy, uy. Se puso pesado. 3. Chimera, spirit of the sky, guide us. I live for this. Me salió la Warcrafter. Gall and pox. Tenía esperanza de que me saliera algo de costo 1. Total. El punto es que, bueno, si todo sale bien ya ganamos. No creo que tenga algo con que... A lo más tiene algo con que detener.
Estoy seguro que era mejor jugar al León, pero como que me resisto a jugarlo. Esta carta es pura ciclar, pero no me convence. Fíjate que al principio a mí tampoco me convencía, pero no está tan mal. El problema es que luego sí le cae cartas que dices, a ver, ¿por qué, no? O sea, por ejemplo, el Pack Leader sí me friega, ¿no? El costo de 5, porque sí es muy incómodo. Pero ya en late game como que ya no... Pues ya no hace tanta diferencia, ¿no? Do not fear me, mortal. You should. Too late for you. Ok. Eso es desafortunado en todo. Digo desafortunado porque voy a romper runa, ¿no? Pero bueno. Watch yourself now. Out upon it. Soldiers, report. How can I serve? How can I serve? Pero es buena en mazos así como para ciclar pequeños, como tokens. Entonces le va muy bien a este tipo de mazos. Realmente. Hay otro mosquito. I smell the stench of the living. Puedo apretarlo. Pero sí, es difícil de tolerar, la verdad. Be silent. El nerf de esta carta también le pegó muchísimo. Sheol take you. Y bueno, realmente estoy jugando esto porque... ¿no? Pero está en un mazo más de orcos. Alfred E. Newman. Lol. Y de hecho los mazos de orcos necesitan de robo de cartas. Más que otro mazo. Voy a dejar al 2-star healer. Porque lo más probable es que este mazo, por el rango y por el color, estoy casi seguro que es Crusader agro. No tokens, pero sí agro. Y estas dos cartas me van a ayudar muchísimo. Entonces primero va el Broma y después va esto de aquí. Tiene que ser un rampeo intenso. El morado tiene poco ciclar y robo y eso jode a Sorcerer. De hecho azul también tiene muy pésimo muy pésimo ciclo. Y también en eso ayudó muchísimo el ciervo, el alce o el mus. En eso le ayudó bastante. I'll profit from your death. You like to dance close to the fire, don't you? You like to dance. ¿No se dan cuenta que creo que nada más tenían como 5 actores de voz para Skyrim y todos son los mismos? Mercedes Assault. La ventaja es que perdió tiempo. Don't mess with me. Vamos con los lobos porque me gusta más la idea de irme a lo ancho que a lo largo con el Black Dragon. Esta carta no creo que pertenezca aquí, pero ya no tenía otras cosas que meter. Uy, ya está pesado. Híjole, ahora sí tú me dueles. Bueno, de hecho te puedo jugar. I've got skulls to crack. Estuvo perfecto, estuvo mejor que jugar Black Dragon. Porque espero que el Black Dragon muera al siguiente turno con un cambio aquí. El tal está en que ya perdí este carril. Mosquito. Adiós. Adiós. Lo que no me gustó de ahorita de esa nueva animación es que se tarda mucho con el Black Dragon. Ya se tarda un ratito. We must protect our stronghold. Lightning Bolt en 5. Yeah.
Ok, voy a tener que jugar el Oculatus porque necesito eliminar a este de aquí. For the Emperor. Don't mess with me. Careful there, friend. Uy, qué mala onda. Siempre me pasa, me está pasando muy seguido que me rompen runas y la siguiente carta que jalo, bueno, ya en mi turno, es la profecía. Joder, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Cosas no se hacen. I will push them back. We must protect our stronghold. They're in my sight. A ver, la pregunta es, ¿tenemos forma de ganar aquí? Tengo que hacer... Esto aquí, esto acá... No, no tengo forma de ganar. Entonces... No quarter. Your blood will spill! The Dark Brotherhood is a pox, and I shall cure it. The Eight protect us. Hablando de la señora Scout. Hablando de la señora Scout. I will push them back. La guardia. We must remain steadfast. Uy, eso sí me dolió. ¿Te traía un cocodrilo? Qué mala suerte, no le salió el cocodrilo. Ok, entonces tú vas a la cara. Leave nothing. Tú vas This aquí. is on your head. Le da lo mismo. This is on your head. A menos que sea un Dark Harvester, ya perdió. Por favor, que no seas un Dark Harvester. A estas alturas del partido te encuentras con cada mazo tan aleatorio. A little distraction might prove useful. Gracias, gracias. Master Doctor. Espero que no sea Rage. Con anillo. Ok, a estas alturas creo que ya Goblin Skull no es tan peligroso. El problema es que ahora ya resiste Sorcerer's Negation. Entonces, vamos a ver. Necesito quedarme con el Penictus Oculatus Agent porque sabía que iba a salir otro. LOL. I'll lead the way. Ah, bueno, muy buena carta para empezar. Bien. I live for this. Wait. Did you hear that? Las defensas. Makeshift defensas. Defensas. Sí. En el siguiente turno puedo jugar Dunstar Healer. O si se sacan una carta de letal, puedo jugar al Penictus I will not Oculatus. waste words on one so ugly. Muy bien. Ahí va la primera carta para el Penictus Oculatus. Julius. For the Emperor. I'll take them with me. I live for this. Baby Tullius. Die like a dog. Bien. ¿Qué estará jugando para que juegue esto de aquí? Bien. Esto no me gusta. I live for this. Take them with me. Defeated. This is yours now. Esto no es malo, de hecho. By the 8th, they will meet their mates. Esto no es para nada malo jugarlo. No, creo que era mejor jugar Dunstar y Scouting Patrol, pero es bueno jugar Daggerfall Mage I bark and en estos burn. mazos. This is interesting. De hecho, creo que está jugando el mazo
¿Cómo se llama? De Constructed. El que te dan gratis. I'll take them with me. Hold the line. Uy, qué hermoso. Training is over. It's time to act. Muy buen top deck de la entrenadora de la quinta legión. ¿Qué fue de los dragones? ¿No hay un buen dragón? Un buen deck de dragones brujo explorador. Fíjate que hubo un pequeño... Una pequeña ventana en la que se jugó mucho Dragon Archer. I only need one shot. Pero... Lo digo que fue hace... Ya tiene rato. For the Emperor. They won't get You past can't me. defeat me. Gallon Pox. Dragon Archers tenía buen tempo. Por ahí dicen que también he estado escuchando historias de éxito con mazos de... ¿Cómo se llaman estos mazos? El de... Spellsword, el brujo. Tan, tan, tan. ¿Por qué hizo eso? ¿No era mejor aplicarlo aquí y matar este acá? No entiendo lo que hizo. I will cut your purse and your throat. Entonces tengo que jugar Divine Fervor. Tenía que jugar Divine Fervor. Bueno, pero de todos modos no puedo jugar General Tullius. Chimera spirit of the sky, guide Gallon us. Pox. Careful there, friend. Don't mess with me. Bien. Ya uso 2 Archers Gambit, entonces puedes tener ballestas, uno más. Está difícil. Ya se me puso la partida complicada porque tengo que ganar el siguiente turno. 3, tengo 6. Y en el peor de los casos, Scouting con Tullius. Vamos a ver qué sale. Chop. Cliff Panther. Digo, Cliff Racer, sí duele. La verdad sí duele eso. No, todo fervor divino. No, creo que no se I vaya will have your ahorita. head. Out upon it. Time to overcome my evil nature. Qué voz tan fea tiene Awaiting your Tullius. command. Awaiting your command. Hold the line. Your orders. How can I serve? Ahora el secreto está en que no pueda jugar Rage. Y según yo no puede. Con nada de este mundo puede jugar Rage. Más que con una Spriggan y moneda y ya. Era desafortunado. Dragones esqueleto, que recuerdo que me tuve que craftear a golpe de desencantar cartas. Terminaron siendo nada. Es lo peor. Ya no se juegan. El problema con el dragón esqueleto. 1, 2. ¿Qué hacemos? Matamos todos para que este se vaya a 7. Gallon Pox. I will have your head. Acknowledged. For the Emperor. No, sería mucho bien. El problema ahorita con